en el sentido de que está sujeto a pequeñas modificaciones típicas de cualquier curso de filosofía. La bibliografía que se encuentra al final del programa es solamente una bibliografía propuesta a ustedes. No tienen la obligación de leer ninguno de los textos indicados. Estaría muy bien que lo hagan, obviamente. Yo agradecería al destino si ustedes leen algunos de estos textos indicados, pero no es obligatorio. Inmediatamente después de estas indicaciones técnicas, voy a pasar a discutir con ustedes la manera como se va a llevar adelante el curso y el sistema de calificación, porque eso tiene que ver curiosamente, más que en otras materias, con el núcleo de la estética que vamos a tratar. En primer lugar, debo indicar que el curso se llama Estética Clásica. Es decir, estimado público, no es el curso de Estética General, que es un curso obligatorio, un curso troncal, previsto en el programa desde siempre. La estética clásica se refiere a que nos vamos a limitar a la estética occidental hasta el siglo XVIII, comienzos del XIX, cuando, estimado público, empiezan las llamadas estéticas románticas, anticlásicas y sobre todo posteriormente las postmodernistas, o sea, todas aquellas teorías estéticas que más bien se han construido contra la estética clásica. Yo no he diseñado este programa. Este programa proviene de un consenso entre docentes y estudiantes que se ha plasmado en el año 2014. En este, en este programa, como les decía, plasmado ya hace 8 años, está muy bien definido lo que es el curso general de estética, que incluye la discusión filosófica sobre el quehacer artístico y literario de las culturas extraeuropeas, es decir, las culturas orientales, la de la China, Japón, Corea, también las culturas africanas y asiáticas, las culturas precolombinas, todo esto en el plano espacial, y también en el plano temporal, las actuales teorías sobre estética, que desde mitades del siglo XIX han proliferado notablemente en prácticamente todo el mundo. Pero como este módulo está definido por el programa, no por mi persona, hacia la estética clásica occidental, lamentablemente hay que excluir los exponentes artísticos y las teorías filosóficas del mundo extraeuropeo, incluyendo el Nuevo Mundo, incluyendo las culturas precolombinas y la actividad actual artística y filosófica en América Latina. Hay que excluir también a la cultura islámica, lo cual yo lamento mucho porque habiendo vivido en países musulmanes, tengo una cierta idea de la estética islámica. Por lo tanto, también, como no pertenece a la estética clásica en sentido literal, tenemos que excluir las formas y la discusión filosófica sobre la cultura popular. En una palabra, estimado público, nosotros en este curso nos vamos a ceñir, es decir, a limitar
a restringir a las obras artísticas y literarias de la llamada cultura occidental hasta fines del siglo XVIII, comienzos del XIX, excluyendo en el campo temporal y espacial a un montón de modelos civilizatorios muy interesantes, pero que corresponden al curso general de estética. Por razones de economía, no podemos duplicar los esfuerzos de otros profesores. Por lo tanto, nos vamos a restringir sobre todo a tres grandes áreas: el ámbito greco-romano, el Renacimiento de Europa Occidental y el siglo XVIII también en el mundo occidental, porque estos son los periodos de mayor producción artística y donde se ha hecho ya un intento filosófico de comprender, es decir, un intento de estética clásica. Ruego para todo el semestre comprender esta delimitación básica, estimado público, que, reitero una vez más, está diseñada desde el programa de 2014, vigente y obligatorio para toda la carrera y que no es idea mía. Vamos a pasar brevísimamente con la ayuda e intervención de ustedes. Yo propongo que todos intervengan libremente en cualquier momento del curso. En cualquier momento pueden ustedes pedir la palabra, exponer sus ideas, criticar lo que yo digo, impugnar mis opiniones, complementarlas. Es decir, todo tipo de comentarios está bienvenido. Esta cuestión que parece formal tiene, estimado público, una vinculación muy estrecha con el contenido mismo del curso, y esto lo vamos a ver al discutir ahora mismo el problema, o mejor dicho, la temática de la forma de calificación. Estimado público, hay muchos sistemas para calificar la participación de los alumnos en cursos. No solamente en filosofía, en todas las materias hay, por suerte, reitero, por suerte, una diversidad, una pluralidad de métodos de calificación de los alumnos. Ninguno es absolutamente obligatorio y, por suerte, aquí subrayo, por suerte, la ley de la autonomía universitaria de 1930 y el estatuto del docente permiten al docente emplear cualquier tipo de método para calificar a los alumnos, pero eso lo vamos a hacer democráticamente. ¿Qué significa democráticamente? Con el permiso de ustedes. No tiene que ser algo que decidamos hoy. Yo simplemente hoy les voy a hacer una propuesta y ustedes lo piensan. Hay mucho tiempo, varios meses, hasta que decidamos cuál va a ser el sistema de calificación, porque ese sistema tiene que ver con las modalidades de exposición. Estimado público, desde que existen instituciones de enseñanza superior como la Academia Platónica y el Liceo Aristotélico en la antigua Grecia, se ha discutido cómo hay que enseñar y cómo hay, obviamente, que calificar a los alumnos. Desde épocas muy antiguas, existe, estimado público, un sistema llamado talmúdico. Lo voy a poner aquí en la pizarra del chat para que ustedes vean cómo se escribe. Este sistema talmúdico
tiene una antigüedad muy, muy grande, estimado público. Es un sistema que proviene del Antiguo Testamento, o sea, de la tradición judía. En la tradición judía, que por suerte está bien documentada por escrito, existe obviamente la Biblia, es el Antiguo Testamento, es decir, los textos que tienen un carácter casi sagrado. Pero los judíos en su larga historia, escrita de más de 3000 años, han inventado lo que se llama el Talmud. El Talmud no tiene carácter sagrado. Es lo que podríamos decir la literatura secundaria. El Talmud abarca las costumbres, las leyes, las compilaciones de adagios, las simplificaciones de la ética para la vida cotidiana, incluye la cábala, la adivinación, pero no contiene verdades o cuestiones que deban ser creídas dogmáticamente. Pero el Talmud tiene que ser estudiado. Y los grandes especialistas judíos desde hace 3000 años, documentadamente, estudian el Talmud, que son unos 20 volúmenes hoy en día, cuidadosamente, línea por línea, y tratan de conservar todos los preceptos, mandamientos, consejos que contienen estos escritos talmúdicos. El sistema talmúdico de enseñanza, muy parecido al sistema coránico de los musulmanes, es un sistema que sobre todo compila, es decir, recoge todo el material, lo ordena, lo transmite por escrito o en forma verbal, pero no produce modificaciones, no critica el contenido. Es una transmisión lo más fiel posible a la tradición. Y en eso se parece muchísimo, estimado público, al Corán. Aquí les pongo también estas palabras muy importantes. El Corán es como la Biblia de los musulmanes, es la palabra de Dios que fue transmitida mediante el arcángel Gabriel directamente al profeta Mahoma. El Corán, como es la palabra misma de Dios, no puede ser modificada por seres inferiores como los humanos. La palabra divina puede ser repetida, enseñada, pero no puede ser criticada, modificada o interpretada de forma muy diferente al contenido tradicionalmente transmitido. O sea, estimado público, la manera más correcta de la transmisión del Corán es el aprendizaje de memoria del gran texto. Hasta el día de hoy, en el ámbito islámico, que son más de 50 países soberanos, la persona sabia, el ser humano erudito, o sea, el que sabe, en la tradición es aquel que sabe recitar el Corán de memoria. O sea, es una tradición memorística y lo memorístico es lo que tiene el valor supremo en el campo intelectual todavía hoy en esa gran tradición, en la tradición cultural islámica. En el Corán y en los estudios coránicos existe lo que se llama el literalismo. El literalismo es la transmisión de lo que ya se sabe
o sea, la transmisión de los textos fundamentales del Corán sin preguntar cómo o por qué. Eso es el literalismo, que es una virtud dentro de la tradición árabe, perdón, de la tradición islámica. Lo árabe es el núcleo del Islam. Esa tradición, estimado público, lleva sobre todo a que no se discuta nunca el contenido profundo, sino se lo trate sobre todo de transmitir lo más fidedignamente posible, lo más fielmente posible a las generaciones venideras. Y el aprender de memoria un texto es la mejor manera de ser fiel a la tradición. Todo esto, estimado público, ha producido una tradición intelectual que no es crítica, que tiene sus enormes ventajas. El saber algo, el transmitirlo fielmente, el cumplir con los saberes ancestrales, como se dice aquí en los Andes, eso para muchas culturas es algo razonable, es algo positivo, pero no necesariamente es una forma de transmitir conocimiento y de enseñar que nos lleva a pensar críticamente. Y este sistema tiene naturalmente algunas derivaciones que son realmente hasta perjudiciales para el saber. Quiero mostrarles simplemente el caso más conocido dentro de la tradición cristiana, con un ejemplo que a ustedes, me imagino, les puede interesar. Cuando en el siglo V después de Cristo se dividió el Imperio Romano entre Oriente y Occidente, el de Occidente cayó ante las oleadas de las invasiones germánicas en 476, pero el de Oriente, el Imperio Romano de Oriente o bizantino, se mantuvo hasta el año 1453, o sea, 1000 años más. Se llama bizantino porque la nueva capital de ese imperio, Constantinopla, la ciudad de Constantino, fue fundada sobre la ciudad griega de Bizancio. Por lo tanto, el imperio romano de Oriente se llama también imperio bizantino. Y ahí se ha desarrollado el bizantinismo, que es muy similar al sistema del literalismo coránico. El bizantinismo es la transmisión exacta de la tradición, por ejemplo, de la tradición bíblica evangélica, sin modificaciones, sin aumentar y sin quitar. El bizantinismo es también, se llama bizantino al tipo enredado, relativamente complicado de exposición. Un sistema que promueve sobre todo el debate sobre asuntos muy secundarios que no tocan el centro de la problemática, sino que son como una forma muy clara de debatir cuestiones secundarias y debatirlas con mucho interés, con mucha sabiduría, pero cuestiones completamente secundarias. El caso más famoso es el siguiente. Es una anécdota que nos ilustra un tipo de cultura que lamentablemente hemos heredado parcialmente. En octubre de 1453, las tropas turco-otomanas sitiaron Constantinopla, tomaron Constantinopla y al mismo tiempo terminaron con el Imperio Romano de Oriente, con el Imperio Bizantino, que entonces dejó de existir.
En esos días del sitio, cuando realmente todos los seres humanos estaban, hasta las mujeres, de alguna manera ayudando a defender la ciudad de Constantinopla, de Bizancio, ante el ataque turco-otomano, los monjes de la principal iglesia de Santa Sofía, que significa la Santa Sabiduría, se dedicaron a su tema favorito, a discutir sobre el sexo de los ángeles. Según la tradición cristiana, los ángeles son seres espirituales, pero con figura humana. Por lo tanto, los monjes creían que había que discutir seriamente ese tema. ¿Cuál sexo tienen los ángeles? Imagínense ustedes, casi toda la población de Constantinopla luchando para repeler el ataque de los turcos otomanos, porque todos sabían que eso significaba el fin del imperio, lo cual sucedió. Y los monjes se dedicaban horas enteras a discutir nimiedades, tonterías, fruslerías, cosas muy, muy secundarias, como el sexo de los ángeles, en lugar de hacer algún aporte, aunque sea intelectual, para la defensa de la ciudad. El bizantinismo, entonces, es la discusión muy especializada, seguramente muy erudita, pero en torno a problemas extremadamente secundarios o insignificantes. Y ese es el desarrollo casi obligatorio de una cultura que no permite poner en duda los elementos centrales de sus obras. Para terminar, estimado público, nosotros parcialmente, reitero, subrayo y enfatizo, parcialmente, hemos heredado algo de esa cultura escolástica y escolarizada que tiende, lamentablemente, a discutir intensamente bagatelas, trivialidades, pero no el fondo de los problemas. No es una cultura que cuestione el núcleo, por ejemplo, de la estética o de cualquier otra materia. Y creo yo que el sistema universitario boliviano es parcialmente, reitero y subrayo, solo parcialmente heredero de esa tradición. La Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, en términos muy generales, es una de las más antiguas del mundo. Muy pronto va a cumplir 400 años de existencia en 2024. 400 años, que no es poca cosa. Y no existe una escuela de derecho, una teoría filosófica, una especulación teológica que lleve el nombre de escuela o doctrina de Chuquisaca. O sea, ha sido siempre un sistema universitario repetidor. No ha sido un sistema universitario innovador. Y eso se debe a la forma de la enseñanza, una enseñanza que da mucha importancia a la transmisión exacta del pensamiento, lo cual está muy bien, pero que no pone nunca en duda lo que se está transmitiendo. Es un sistema, por eso se llama escolástico, porque es altamente escolarizado. Es un sistema, estimado público, que promueve y privilegia, por ejemplo, las definiciones, porque una definición ahorra el pensar. Si uno tiene una definición correcta en la teoría bizantina, coránica y talmúdica, si uno tiene una buena definición, entonces lo que hace una persona es repetir, recitar esa definición, pero no la pone en duda, cree que ya tiene algo muy importante, o sea, el núcleo del asunto ya lo tiene definido. Entonces, ese amor
a definiciones que ahora se llaman operativas o que lo que sea. Es ese amor a las definiciones, que no está del todo mal, pero no es, creo yo, el mejor camino para un pensamiento crítico innovador. Y volviendo estrictamente a nuestra temática, la tendencia muy fuerte a discutir, perdón, a leer y luego discutir textos línea a línea, coma por coma, a discutir muy fielmente los textos originales, lo cual está muy bien, pero no hay que quedarse ahí. Esa tendencia, por cuestiones simplemente temporales, el ser humano no tiene un tiempo ilimitado. Ese sistema lamentablemente fomenta una, una práctica repetitiva del saber, una práctica reiterativa o, usando una palabra clásica, litúrgica. Liturgia en griego significa repetición. Entonces, este sistema que estudia muy cuidadosamente textos originales, letra por letra, línea por línea, tiene su valor. Pero si nos limitamos a él solamente, no aprendemos a poner en duda lo que estamos transmitiendo de generación en generación. No estoy en contra de ninguna manera, estimado público, a que ustedes lean y estudien con mucho cariño y cuidado textos originales. Más bien, ustedes deben hacerlo. Por eso, en la bibliografía que acompaña al programa, he puesto algunas obras, ninguna obligatoria, pero que no estaría mal que ustedes lean. Por ejemplo, las lecciones sobre la estética de Hegel, algunas obras de Kant, también, por ejemplo, la poética de Aristóteles, y muy pronto en el campo de la estética clásica, no de la estética a partir del siglo XIX, se terminan esas obras que pueden ser consideradas como maestras y fundamentales, porque recién a partir del siglo XIX es que se han producido el 90% de todos los tratados sobre la estética. Por lo tanto, para comprender la estética clásica, no tenemos más remedio que acudir al otro sistema de enseñanza, que es el llamado sistema socrático. Como ustedes son estudiantes de filosofía, lo socrático debe ser usual, no necesito explicar mucho. El sistema socrático es un sistema de discusión y poner en duda lo que uno está estudiando, leyendo o simplemente transmitiendo de persona a persona o de generación en generación. Es un sistema, estimado público, muy usual en universidades de Europa Occidental, y que ha sido probablemente, me estoy expresando con todo cuidado, la base del pensamiento científico moderno. La verdad no está en la repetición fidelísima de textos, sino en la discusión pública y abierta de los contenidos de todo lo que uno estudia. La verdad está, como dice Jürgen Habermas, un filósofo alemán todavía vivo y muy importante, que ha establecido la teoría de la intersubjetividad como base de la verdad. La verdad, estimado público, si es que hay algo tan inasible como la verdad, se halla en el debate, es decir, cuando unos argumentos se van haciendo y van corrigiendo, se van corrigiendo unos a otros. La verdad siempre provisional, siempre puesta en duda, aunque se lleguen a resultados más o menos duraderos, la verdad no existe como un artificio
dogmático que haya sido revelado al ser humano desde arriba o haya sido comprendido por un genio que lo haya plasmado en una teoría. La verdad está en el debate, en la discusión abierta y libre. Entonces, lo que yo voy a proponer a ustedes es un sistema de enseñanza socrático que obviamente pide a ustedes que lean los textos originales, pero que no se queden en los textos originales, sino que hagan un esfuerzo individual propio de cada uno de pensar por encima de lo que han leído, pensar más allá de lo que han leído. Y eso a mí me parece que puede ser el núcleo de la filosofía crítica, es decir, de aquella filosofía que va avanzando. Y si es así, estimado público, entonces lo que yo propongo es que ustedes no se sometan a esos exámenes parciales, controles de lectura, prácticas de todo tipo que la mayoría de los profesores en esta universidad usan, porque ese sistema de controles severos tiene obviamente ventajas, pero tiene la desventaja de no producir pensamientos originales y sobre todo de no promover el pensamiento crítico de los alumnos. El alumno aprende para pasar rápidamente el control, la práctica que tiene que hacer, el trabajito cada tantos días que tiene que producir, ¿no? Y el alumno, como es una cosa obligada de arriba, no es algo que el alumno haya pensado individual y espontáneamente, el alumno se olvida. Entonces, y de eso hay, lamentablemente, pruebas empíricas muy claras. El sistema que trata de controlar muy severamente a los estudiantes mediante parciales, prácticas, lecturas obligatorias, todo eso que es el sistema usado desde hace 400 años en la Universidad de San Francisco Javier, no ha producido nada notable. No existe, como les decía, en la teología, en la jurisprudencia, en la historia, en la filosofía, materias que no exigen un gran aparato investigativo y caro, que no exigen. En esas materias, la Universidad de San Francisco Javier, como la mayoría de las latinoamericanas, no ha producido teorías, escuelas, sistemas propios. Es una universidad reiterativa, litúrgica, repetitiva, que tiene sus ventajas, obviamente, pero que no sirve para producir un pensamiento crítico innovador. Por lo tanto, yo solamente propongo a ustedes, ustedes lo van a pensar, no hay ningún apuro, lentamente discutiendo vamos a llegar a un acuerdo, ¿cómo calificamos? Yo creo que lo mejor es seguir la tradición de las universidades de Europa Occidental. Vamos a ver en el curso de la discusión sobre la estética por qué Europa Occidental es distinto a Europa Oriental. Vamos a ver, estimado público, que lo mejor es fomentar el espíritu innovador de los y las alumnas. Y ese espíritu innovador, original, de creación original, no se crea normalmente por medidas de control, que pueden ser muy útiles, por ejemplo, en carreras tecnológicas, en medicina pueden ser muy útiles. Hay obviamente que examinar lo que los alumnos, cómo saben operar, ahí está muy bien que hayan exámenes continuamente, pero en el campo de las humanidades, que en general ese sistema controlador no ha resultado eficiente. Ustedes pueden argumentar lo siguiente, y yo comprendo que ustedes pueden tener razón. Ustedes pueden decir lo siguiente:
La mayoría de los alumnos provienen de un sistema escolar no muy eficiente y no muy moderno, y por lo tanto se sienten desamparados, solos en un curso donde no hay controles de lectura, donde no hay pruebas parciales, donde no hay la mano del docente a lo largo de todo el curso, donde no hay ese acompañamiento pedagógico imperativo del docente. Entonces, puede ser que muchos alumnos que vienen de un sistema escolar deficiente se sienten simplemente desamparados porque ellos mismos, por propia iniciativa, no saben qué leer o qué pensar, etcétera, y preferirían exámenes parciales, pruebas cada cierto tiempo, controles de lectura, etcétera. Pero yo presiento que hay que dar un primer paso. Y un primer paso en la carrera de filosofía me imagino que puede ser útil. Entonces, lo que vamos a promover es la discusión, el debate y sobre todo que ustedes aprendan a redactar en forma autónoma, que aprendan a escribir textos, que esa es una de las falencias clásicas del sistema universitario. En la secundaria los alumnos y alumnas lamentablemente no aprenden en forma autónoma a elaborar sus propios pensamientos, no aprenden a escribir adecuadamente. Todos los análisis que se han hecho sobre el sistema educativo boliviano, que es muy similar a otros países de América Latina, han dado como resultado lo mismo. Es decir, hay muchas falencias precisamente en el campo de la elaboración de textos por mano propia. Yo quiero simplemente en este curso animar a ustedes, en primer lugar, a discutir, a debatir, a oponerse a las opiniones mías y en segundo lugar, a escribir textos propios. Desde un comienzo pueden ustedes ya presentar sus trabajos finales. Esa es una idea muy usual en Europa Occidental. A lo largo del curso pueden ustedes ir ya escribiendo sus pequeños ensayos finales y se los puede discutir, corregir, opinar, etcétera. Y así uno poco a poco va aprendiendo. Estimado público, ¿por qué también, como ya les he adelantado, es muy difícil aquí en el campo de la estética clásica basarnos en unos pocos textos canónicos, o sea, textos que están respaldados por la tradición? Eso significa el adjetivo canónico, canónica. En la estética clásica hay muy pocos textos maestros. Como les decía recién, en la segunda mitad del siglo XVIII, en la cultura occidental, se empiezan a producir tratados sobre estética. En la lista que está en la bibliografía, van a ver ustedes que aparece Winkelmann, Johannes Joachim Winkelmann, que escribió su Historia del Arte de la Antigüedad, publicada en 1764, donde se usa por segunda vez la palabra estética en el significado en el significado actual. Estética durante siglos y también en Kant significa ante todo experiencia sensorial. No es el nombre de una disciplina autónoma de la filosofía. Por lo tanto, la estética es la más difusa y la más nueva de las disciplinas en filosofía. Y por lo tanto, hay relativamente pocos textos que podamos calificar de absolutamente obligatorios. Pero, estimado público, hay algunos textos realmente interesantes. Yo les aconsejo, porque está traducido y publicado varias veces, si que ustedes han recibido la bibliografía, el texto del italiano Sergio Givone,
en español traducido como la historia de la estética, que es una historia no solo de las obras de arte, sino del análisis filosófico de las mismas, que es realmente una obra muy interesante para nuestra temática. Y también en la bibliografía están varias obras de Arnold Hauser. Este señor nos va a preocupar desde el primer momento porque realmente él es uno de los pensadores más interesantes en el campo intermedio entre la historia del arte y la estética filosófica. Arnold Hauser, además, lo que va a gustar seguramente a algunos, era marxista. O sea, es una posición muy interesante la que él propone para estudiar la producción artística del ser humano. Entrando ya en la materia, estimado público, tenemos que preguntarnos cuál es la esencia, el núcleo de las obras de arte. ¿Cuál es esa esencia? Y aquí vamos a ver que desde épocas muy primitivas, estimado público, el ser humano se ha preocupado por algo que no es solamente la consecución, o sea, la obtención de comida o de placer. El ser humano, desde que hay testimonios escritos y ya antes, se ha preocupado también por lo bello. Por lo tanto, la belleza es uno de los temas centrales de la estética clásica. Mejor dicho, es el fundamento de la estética clásica. Mucho antes de que nuestros antepasados hayan hecho el primer intento de crear una obra de arte, han admirado las bellezas naturales. Por ejemplo, 3 formas de belleza natural que son muy importantes en todas las culturas: las montañas, los bosques y las costas marítimas. Los seres humanos, por ejemplo, en culturas muy antiguas, como la cultura del Valle del Indus o del norte de la India, aquí está en el mapa, vemos la cordillera del Himalaya que separa a la China de la India y que donde están asentados países hoy soberanos como Nepal y Bután. Esa cordillera siempre ha sido objeto de veneración, porque, igual que los griegos, los habitantes de la India han supuesto que los dioses moran en las montañas. Aquí tenemos el monte Everest, el más alto del mundo, el, el cerro, la montaña que está en medio de la frontera entre Nepal y la China, entre Nepal y Tibet, el más alto del mundo, que siempre ha sido venerado como el lugar de los dioses y como el lugar de una gran belleza natural. Entonces, aún antes de producir pinturas o esculturas, el ser humano ha pensado: qué bello es el espectáculo que nos brindan los montes. Esta es otra vista del Himalaya, estimado público. Naturalmente es algo que los seres humanos lo han visto como inalcanzable. Recién, a mediados del siglo XX, pudieron conquistar la cima del Everest, de ese monte que les he mostrado. Pero desde muy temprano se ha supuesto que los dioses moran en lo más bello, en lo inaccesible, en lo que habría que adorar. Entonces, la adoración de la belleza natural es uno de los primeros impulsos del ser humano. Aquí tenemos, estimado público, en la fotografía, para que vean ustedes
la belleza de esa cordillera gigantesca, la más alta del mundo, los Himalayas, que se extienden en el centro del Asia, y que para todas las culturas de la China, de la India, del Tíbet, de Nepal, es naturalmente un motivo estético. O sea, la idea de que hay algo que se llama belleza, estimado público, es algo que ha nacido de la contemplación desinteresada, como diría Kant, de la contemplación desinteresada de un objeto considerado bello. En la Biblia, estimado público, hay una referencia al monte Ararat que hoy ha quedado en Turquía. Aquí les muestro un mapa con las divisiones actuales, las divisiones políticas actuales. El monte Ararat está en Turquía, muy cerca de Armenia. Aquí, estimado público, en este monte Ararat, habría terminado el viaje de Noé con el arca de Noé. O sea, estimado público, nuestros antepasados, al salvarse del diluvio universal, habrían llegado a las faldas de este monte y habrían admirado la belleza del monte Ararat. No sé qué les parece a ustedes, pero para las culturas del cercano oriente, que no conocían los Himalayas ni los Andes, para los habitantes del cercano oriente, asirios, babilonios, judíos, persas, esta era la representación de la belleza absoluta, o sea, del paradigma. El modelo de belleza era este monte, como ustedes ven, nevado, con una cumbre majestuosa, y abajo en la llanura una cuestión verde y muy productiva. Es una región todavía hoy agrícolamente muy, muy productiva. Entonces la belleza estaba aquí unida a una representación que los humanos no han hecho, pero que podían comprender. Les quiero mostrar a toda velocidad otra de los elementos del, como diría Aristóteles al comienzo de la metafísica, de la capacidad de asombrarse que tiene el filósofo, que tiene generalmente cualquiera que piensa críticamente, se asombra, se sorprende viendo cosas bellas. En el mar Egeo, o sea, en el Mediterráneo oriental, está el monte Athos. Aquí lo tienen ustedes, esta punta roja. El monte Athos hoy en día todavía es una república autónoma cuyas relaciones exteriores y defensa están en manos de Grecia. Por eso no tiene representación en las Naciones Unidas. Pero es un país autónomo. Por ejemplo, se necesita una visa especial para visitar el monte Athos. Cualquier turista que va a Grecia necesita una visa muy especial y relativamente difícil de conseguir para visitar la República del Monte Athos. Aquí lo tenemos. Les muestro a ustedes porque esta república de monjes ortodoxos ha permitido preservar la vegetación original del Monte Athos. Aquí tienen ustedes cómo era todo el Mediterráneo hace 3.000 o 4.000 años. Tenía este tipo de vegetación. Y entonces los seres humanos veían la conjunción entre los tres elementos que muestra esta fotografía. El cielo azul, la majestad de la montaña y la feracidad, o sea, la productividad vegetal de la parte más baja. Y eso les pareció naturalmente algo digno de admiración, una muestra de lo que es la estética natural. Aquí tienen ustedes otra vista.
¿Por qué es interesante esta fotografía? Porque nos muestra las costas, que es otra de las cosas que en la antigüedad fue admirada, la conjunción entre el mar y la tierra. Ese es otro de los elementos que han ayudado a construir lo que nosotros hoy llamamos belleza natural. Estimado público, esta conjunción es la más importante. Por favor, Lucero Ruiz ha levantado la mano. Adelante. Adelante, Lucero Ruiz, la pantalla es para usted. Perdón, licenciado, ha sido un error. Bueno, perfecto, no hay problema. Seguimos entonces viendo cómo en la estética clásica lo principal es la idea de la belleza y cómo esa idea de la belleza se ha ido conformando paulatinamente, primero mirando las bellezas naturales. El ser humano tiene probablemente 1,5 millones de años de existencia sobre la Tierra. 1,5 millones. El arte que vamos a ver inmediatamente, las primeras manifestaciones de arte, son, estimado público, seguramente del año 40,000 antes de Cristo adelante. O sea, es una porción pequeñísima de toda nuestra historia sobre el planeta en la cual nosotros, los humanos, nos hemos dedicado al arte. Es una porción muy, muy pequeña. Los últimos 40,000 años. Pero nosotros, los humanos, nos hemos preparado para la producción de arte, y esto es uno de los elementos de la estética clásica, mediante la contemplación de las bellezas naturales. Aquí les he mostrado algunas de Asia y Europa, y también si podemos ver algunas bellezas naturales en América Latina. Aquí, estimado público, está el límite entre Bolivia y Chile. Y aquí vemos uno de los montes más altos de la cordillera de los Andes, que es la montaña llamada Sajama o Doctor Sajama. Aquí la tienen ustedes, que también tiene una forma muy bella y que probablemente la contemplación del Sajama ha ayudado a formar la idea qué es lo bello, porque lo bello siempre es la conjunción entre varios factores. Como ven ustedes, y esto es una fotografía clásica porque muestra los tres elementos que la estética ya muy primitivamente desarrolló como elementos de un cuadro bien logrado, es el paisaje de base de un color generalmente diferente, la montaña propiamente dicha y el cielo. Esa conjunción se ve mejor en esta fotografía. Ustedes ven, sigue siendo el monte Sajama, el cielo azul profundo, la cumbre hermosa de un volcán apagado, la cumbre nevada, el altiplano verde, seguramente después de la temporada de lluvias, y aquí una laguna o una fuente de agua. Es decir, una fotografía clásica de cómo los seres humanos han visto la belleza natural, la conjunción de tierra, montaña y cielo, que aparece, estimado público, en todas las culturas. Estimado público, como les decía, otro de los motivos más importantes de la belleza natural, que es la que nos ha ayudado a comprender mejor el mundo, es, estimado público, el ver las costas. O sea, ese espectáculo que brinda la conjunción de mar y tierra.
Y los griegos, no es casualidad, estimado público, se han visto, han visto desde muy temprano esa conjunción en el mar Egeo, que es la parte oriental del mar Mediterráneo. Ustedes ven aquí, este es un mapa esquemático de las costas. Estas son las costas actuales griegas. Y esto que fue durante milenios griego es actualmente Turquía. Esto también durante milenios han sido eh, poblaciones y comunidades griegas, Éfeso, Pérgamo, Halicarnaso, Troya. Todo eso está ahora en territorio turco. Ustedes ven también hay muchas islas. Entonces, ese mar que generalmente, si es que no tiene contaminación de petróleo u otras lacras contemporáneas, ese mar y esa costa se ven así. Esta es una fotografía de las costas del mar Egeo. Y a los griegos, no tiene por qué ser una visión compartida por todos, a los griegos les pareció que esto era bello, que era una belleza. O sea, la conjunción entre tierra, ven ustedes al fondo, el mar Egeo, antes de la industrialización y antes de que las grandes ciudades como Atenas echen sus desechos al mar, era de un color azul profundo y unido a una tierra relativamente inhóspita, unas rocas duras, como son las islas del mar Egeo. Pero desde el mar Egeo también se ven los montes nevados. Ustedes seguramente han oído hablar de la mitología griega. Los dioses griegos, Zeus, Hera, etcétera, habitaban en el Olimpo, que es la montaña más alta del mundo griego y que está muy cerca del estrecho de Corinto. Entonces, desde el estrecho se ve así, un mar profundamente azul que hace juego con el cielo. Este es obviamente un día de verano y esa conjunción les ha animado a pensar en la belleza como una cualidad importante de reflexión y eso ha llevado luego al arte. El otro elemento importante, estimado público, es la contemplación del bosque como una de las formas más hermosas de la naturaleza, como se muestra ante nosotros. Para los antiguos, por ejemplo, para griegos y romanos, el bosque era bello y al mismo tiempo sagrado. Había prohibición de cortar lo que no sea absolutamente indispensable. Por eso hay pocos bosques templados que han sobrevivido en el mundo. Aquí en el mapa pueden ver ustedes, es un mapa medio curioso, pero nos ayuda a ver algo de Europa, algo del extremo oriente, Japón, Corea y China, y algo de América del Norte, Canadá y Estados Unidos, tienen todavía ese bosque templado, que aquí lo tienen ustedes a la vista. Entonces, estimado público, para mucha gente sensible, esta muestra de ese elemento llamado árbol, eso ha sido un elemento de contemplación estética. La belleza del árbol y mejor aún si, por ejemplo, aquí se une con una cascada y con un lago. Ven ustedes aquí y además el sol radiante. Son obviamente fotografías tomadas en verano, lo cual ocurre pocas veces, un cielo tan claro en los países del norte. Pero esto es lo que ha llamado siempre la atención. Ese elemento llamado árbol que nos da madera, sombra, es el que renueva el oxígeno atmosférico. Eso no sabían los antiguos griegos, pero se dieron cuenta que el aire en el bosque era mucho más puro, más saludable, más agradable para respirar
que el aire en las ciudades, sobre todo Atenas, donde había una concentración demográfica muy alta. Entonces, el respirar aquí, siempre respirar también en un jardín con vegetación abundante, siempre desde la antigüedad ha sido algo muy, muy aceptado. Y ustedes pueden ver aquí la belleza de un árbol, que es un ejemplar natural. Aquí ven ustedes un árbol muy grande, típico de los bosques templados. Y estos árboles son para mucha gente un ejemplo de belleza desinteresada, como dirían los teóricos de la estética de fines del siglo XVIII. Una estética desinteresada, estimado público, es una estética que crea lo bello sin pensar en el provecho material, sin pensar en el dinero que puede producir una obra de arte, etc. Y el árbol siempre fue considerado como uno de los paradigmas, es decir, modelos de la belleza. Ustedes ven aquí la conjunción entre el musgo abundante en la superficie, el árbol muy grande, la luminosidad que se filtra, en fin, elementos de observación y contemplación estética, que también se dan en los bosques tropicales. Aquí un mapa de los bosques que han quedado hoy. La India, estimado público, aquí donde estoy moviendo el cursor, la India antes estaba totalmente cubierta por un bosque tropical. Hoy ha quedado solo en las montañas. Y en África ustedes ven, la mancha verde disminuye, cada año disminuye enormemente, igual que en América Latina e igual que en el Asia sudoriental, donde realmente está disminuyendo rápidamente. Pero todavía tenemos el bosque tropical que cubre montañas, llanuras y que conforma modelos hermosos de disposición natural. Este es un meandro, o sea, el río tropical forma muchas curvas siguiendo las líneas de nivel, muchas curvas donde el río transcurre plácidamente. Esto, estimado público, es lo que está por desaparecer hoy. La selva tropical y esta belleza que los habitantes originales de la selva tropical todavía consideran patrimonio de ellos. Ven ustedes aquí la selva tropical, aquí ya se ha deforestado bastante y aquí ven ustedes un atardecer o un amanecer en la selva tropical en conjunción con la montaña. Aquí la van a ver ustedes más claramente. Esta es la selva tropical. No hay duda de que es un ejemplo de belleza. Vamos a ver cómo posteriormente pintores han tratado de imitar esa belleza natural. Como, estimado público, estos muchos matices de un mismo color, todo es verde, pero son matices muy interesantes del verde que crean una armonía natural, una armonía que a veces está engalanada por otros fenómenos totalmente naturales, como por ejemplo una caída de agua, una cascada. Ven ustedes, esto es lo que ha inspirado a los habitantes de estas regiones, que siempre han sido muy pocos, los habitantes del bosque tropical, les ha inspirado motivos estéticos y también a los extranjeros que han visitado el bosque tropical. Ven ustedes esta armonía de verdes y la luminosidad que se filtra al bosque. Obviamente esto nos da a los interesados en la estética una idea del respeto que hay que tener por los ecosistemas naturales. Aquí vemos un ecosistema natural con un pájaro típico del bosque, un tucán.
Vean ustedes esta hermosa fotografía, toda en tonos moderados, donde los diferentes matices del verde de la vegetación se unen con el azul oscuro, pero brillante del ave, el negro y el dorado de su enorme pico. O sea, esto idílico es una muestra de lo que todavía hay, pero que está en peligro de desaparecer. En Bolivia también hay notables bosques tropicales. Por ejemplo, está el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, donde lamentablemente hoy se produce cocaína, pero este parque tiene hermosas cascadas naturales y en parte todavía conserva su cubierta vegetal. Entonces, esto, estimado público, es lo que a las personas sensibles les llama la atención como algo que es bello sin interés ulterior. Aquí se cultiva cocaína, lamentablemente, estimado público, por eso el peligro de que los señores que se dedican a ese negocio se dediquen también poco a poco a deforestar el bosque, porque la venta de madera también es un negocio muy brillante. Ustedes ven, este parque nacional en Bolivia tiene hermosas cascadas, es decir, podría ser un atractivo turístico de primer nivel. ¿Por qué? Porque hay un tipo de turismo que no busca el placer barato, que no va a Miami a ver rubias o cosas similares, sino que se dedica a ver obras de arte u objetos de la naturaleza o fenómenos naturales. Ese turismo es el que da notables ganancias a las sociedades que lo saben usar. Por ejemplo, que quieren, esos países quieren mostrar estas bellezas naturales. Esto es el Parque Noel Kempff Mercado, como ven ustedes, realmente de una belleza espectacular, y se ve a veces, estimado público, volar aves enormes, como acabamos de ver en esta fotografía. Ven ustedes un ave enorme, o sea, la naturaleza no tocada por el ser humano. Aquí, estimado público, no hay una represa hidroeléctrica, una carretera que lleve a la represa hidroeléctrica y otras cosas que pueden ser necesarias para el ser humano, pero que no son necesariamente cosas que nos ayuden a comprender nuestro tema, la belleza. Yo les muestro estos ejemplos de belleza natural porque toda la estética clásica, desde Aristóteles hasta Hegel, estimado público, parten del punto de vista de que la estética es la preocupación por la belleza natural o la creada por el hombre. Es decir, la belleza es realmente uno de los elementos centrales de la estética clásica. Ustedes se preguntarán, ¿y cuándo vienen las obras de arte y la reflexión filosófica? Sí. Perdón, tal vez he dicho al revés. La naturaleza constituye uno de los elementos centrales de la estética clásica. Es decir, los pensadores importantes, que son muy pocos, de la estética clásica han admirado esto, han admirado la naturaleza, han admirado el monte Athos, lo más bello que hay en Grecia, lo que ha quedado, ¿no? Y poco a poco los seres humanos, estimado público, poco a poco, alrededor del año 40.000 antes de Cristo, 40.000, han empezado a producir su propio arte.
Ahora vamos a ver muy rápidamente el arte paleolítico y el neolítico. No necesito escribir porque paleolítico, que significa lo antiguo en piedra, es lo primero, neolítico es lo que sigue, el arte nuevo en piedra. Estimado público, ¿por qué hay un elemento filosófico precisamente aquí en los primeros elementos del arte que ha producido artificialmente el ser humano? Porque aquí viene ya el primer elemento de estética que quisiera mencionarles a ustedes. Este arte se llama también arte rupestre. Rupestre significa en latín hecho sobre roca. Este arte rupestre está pintado a propósito sobre las paredes rocosas de las cavernas. Ven ustedes aquí, esta es la caverna de Altamira en el norte de España. Este arte está pintado a propósito en roca porque nuestros antepasados, los primeros que han producido arte, han pensado en la posteridad. Ustedes me dirán de dónde saca el doctor Mancilla esa especulación, no tenemos ningún documento, ¿qué cosa es eso? De pensar en la posteridad, los que han producido estas pinturas, etcétera. Estimado público, obviamente hay un elemento especulativo. Yo sigo aquí, les he puesto en la pizarra al gran filósofo y sociólogo Arnold Hauser. Y como él, muchos de los pensadores se han apoyado también en la investigación antropológica. Hoy en día, en el mundo todavía hay pequeñas comunidades que viven, siendo nosotros arrogantes, podemos decir que viven como nuestros antepasados de la Edad de Piedra, los aborígenes australianos, los indígenas de las islas Andamán en el Océano Índico. Las islas Andamán pertenecen a la India, pero el acceso está restringido, no se puede visitar para que los habitantes de las islas Andamán mantengan su modo de vida que es realmente paleolítico. Y así hay otras comunidades, por ejemplo, algunos bereberes en Marruecos, etcétera, que han conservado o se han mantenido en un estadio paleolítico. Pero como los antropólogos tan inteligentes han aprendido los idiomas de los aborígenes australianos, de las islas Andamán, etcétera, etcétera, los han interrogado a ellos, porque los aborígenes de Australia hoy pintan exactamente igual sobre paredes rocosas. Y les han preguntado por qué. ¿Por qué no eligen paredes, digamos, un poquito más horizontales, más verticales o más cómodas? ¿Por qué sobre roca? Y la respuesta de los australianos, de los habitantes de las islas Andamán, etcétera, ha sido la misma, para que quede. Es decir, para que la posteridad vea, la posteridad de ellos mismos, vea, estimado público, esas obras de arte. En una palabra, y esto es lo esencial de todo el curso, el arte clásico está fundamentado en el concepto de belleza. Es un arte que quiere trascender, o sea, permanecer para siempre. El ser humano que se dedica, aunque sea inconscientemente, a pintar estos bisontes que ven ustedes aquí en las cuevas de Altamira, aquí está por las dudas Altamira, en el norte de España,
en la región que hoy se llama Cantabria, muy cerca de la ciudad capital de Santander. Aquí está cómo se llega, estimado público. Altamira está casi pegado a una de las atracciones turísticas más importantes de toda Europa, que es Santillana del Mar, una ciudad que ha permanecido intocada como era en el siglo XIII. Es la gran atracción de todo el norte de España. También hay en Torre la Vega, hay algunas cavernas. Y aquí vamos a ver, estimado público, más de cerca. Hoy en día no se admiten visitantes. Estas son las últimas fotografías con visitantes, porque son cavernas relativamente cerradas. Hay que iluminarlas para que la gente vea las obras de arte, y los seres humanos exhalamos vapor y humedad, y esa humedad es perjudicial para las obras de arte. Por ello es que hoy ya no se admiten turistas en Altamira. Ahora, ven ustedes que está pintado sobre una pared dura. ¿Por qué? Siguiendo a los, es una mera extrapolación, ¿sí? Es una extrapolación de lo que han contado los aborígenes australianos, porque quieren ellos que estas obras queden para la posteridad de sus descendientes. Ellos consideran que estas obras tienen un valor que va más allá de la vida del autor, o sea, del pintor. Y eso significa, estimado público, un elemento filosófico. ¿Qué es lo bello? Es algo que va más allá de la vida de uno mismo. Es algo producido para que no solamente el autor vea su obra, el pintor vea su obra, sino, estimado público, para que los otros, los descendientes, también lo vean. Estos son los famosos bisontes de la cueva de Altamira, 40.000 años de antigüedad. Y el otro elemento, aparte de la antigüedad, estimado público, el otro elemento es la estilización. Estos bisontes que ven ustedes aquí, estos toros enormes que eran muy habituales en la Europa de épocas prehistóricas, ven ustedes aquí, aparecen mejor que en la realidad. Es decir, estimado público, son obras de arte donde ya el ser humano primitivo ha hecho un proceso de estilización, es decir, los ha embellecido y los ha esquematizado a los bisontes. Los bisontes aparecen en colores mejor de lo que eran probablemente en la antigüedad. Aparecen además con ojos o con signos distintivos que probablemente no eran tan visibles en la antigüedad. Y también los colores, son todos tintes naturales sacados de vegetales. También, estimado público, seguramente el color es mejorado, seguramente eran de colores más tenues los bisontes, pero el ser humano los ha mejorado. Es decir, desde un primer momento de la producción estética, tenemos, estimado público, dos elementos filosóficos: el deseo de perdurar, es decir, el deseo de que estas obras sean permanentes, que no queden, que no se destruyan con la vida del pobre pintor. Seguramente rara vez han debido pasar de 30 años los habitantes de las cavernas de hace 40.000 años en la más remotísima atención médica o farmacéutica. Pero ellos querían pervivir en el mundo, que su recuerdo quede, o por lo menos que su obra quede. Entonces, ese principio de
persistir se unía al principio de la estilización, que aquí, estimado público, caballos salvajes y otros animales, se nota tal vez más claramente. Esta cueva de Altamira nunca ha sido retocada, etcétera, tal cual fue descubierta. Y ustedes ven el principio de estilización, se nota porque el pintor, con estos tintes vegetales con color negro, ha pintado en forma mucho más clara los límites, los contornos de los animales, que es lo que hacen muchos artistas. Entonces, aquí tenemos, estimado público, algo muy interesante. Seguramente los caballos, los bisontes, aquí ovejas o cualquiera de estos animales, en la realidad no tenían estos contornos tan marcados. El artista lo que ha hecho es lo que han hecho los artistas durante siglos después. Han hecho una estilización que nos permite delimitar al animal de su entorno. Aquí a la izquierda ven ustedes claramente un animal con cuernos muy grandes. Seguramente esos cuernos eran doblados, como los bisontes. Aquí están rectos, que es un principio también de estilización. Y el artista ha hecho, aquí ustedes ven, énfasis en los contornos. Aquí todas las figuras tienen esos curiosos contornos que no existen en la realidad, pero que ayudan a comprender la figura. Entonces, reitero, estimado público, antes de la pausa, los seres humanos han producido ya en épocas muy, muy antiguas algunos elementos que nosotros creemos que son muy nuevos, como por ejemplo embellecer, idealizar los objetos que uno ve. Aquí ustedes ven, hoy en día ya está prohibido el ingreso a las principales bóvedas, a las cuevas de Altamira. Estimado público, yo solamente recuerdo a ustedes esos dos elementos. El ser humano desde un comienzo ha creado obras de arte estilizando, mejorando la realidad. Aquí se ha pintado él mismo como cazador y obviamente las figuras no tienen esa aparición en la realidad. Esto es ya un esquema, un trabajo intelectual. O sea, aquí los ciervos y otros animales aparecen en forma simplificada, esquemática, sobre esta pared altamente rocosa. Reitero a ustedes, rupestre, que es el nombre de este arte, tiene que ver con roca, porque, según los testimonios, sobre todo de los aborígenes australianos, había que escoger un soporte que dure. No había que hacer estos dibujos en una pared deleznable con muchas irregularidades, sino que había que elegir justamente un soporte rocoso, firme, que permita que estas pinturas se vean claramente y que duren la eternidad. Por eso sobre roca dura. Estimado público, son las 12 en punto. Haremos ahora un descanso pedagógico de 10 minutos antes de volver al curso. Gracias a ustedes. Gracias a usted, doctor. Gracias. 10 minutos para que descanse. Gracias.